Bienvenido. Bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, una semana más para aprender mucho más sobre el maravilloso mundo de la madera. Soy Gaby Barreiros y estaré con ustedes para aprender más juntos sobre un nuevo tema muy interesante. Antes de iniciar, como siempre, les voy a comentar las reglas y la dinámica de nuestra capacitación. Como pueden ver en sus pantallas, tenemos estos iconos de preguntas y respuestas y también el de chatear. Si ustedes durante la presentación tienen alguna inquietud respecto al tema, pueden dejarnos en el chat de Zoom y nosotros al finalizar tendremos una sección exclusivamente para resolver las inquietudes que ustedes tengan. Y como lo prometido es deuda, este es el primer seminario de febrero y tenemos también ya los ganadores de la asistencia a los seminarios de todo el mes de enero. Como pueden ver en sus pantallas, felicidades a las personas que nos acompañaron en cada uno de los seminarios del mes pasado y estos son los ganadores. Les voy a leer rápidamente. José Luis Lamain, Marco Cañar, Milton Rivadeneira, Richard Perea, Estefanía Velázquez, Remberto Campués, Miguel Tejada, Héctor Ortega, Miguel Romero, Augusto Álvarez, Claudia Illescas y Enrique Intriago. Muchas gracias a todos por acompañarnos durante el mes de enero. Nosotros siempre queremos premiar su fidelidad, queremos premiar su asistencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora empezamos en febrero con la misma dinámica. Recuerden que si ustedes asisten consecutivamente a todos los seminarios de febrero, vamos a asimismo premiarlos por su fidelidad. Continuemos. Les recuerdo también que para quienes deseen tener sus certificados de asistencia avalados por la persona que va a dar hoy el seminario, al finalizar la presentación, a ustedes les va a llegar un pequeño formulario. En ese formulario ustedes deberán completar con sus datos, su nombre, su teléfono, su número de cédula y lo más importante, su correo electrónico. En ese correo electrónico es al que le va a llegar su certificado. Recuerden revisar bien ese correo electrónico y también posteriormente revisar en la carpeta de spam, porque en ocasiones también el certificado puede irse a la carpeta de spam. Continuemos. Les recuerdo también a nuestros queridos amigos carpinteros y fabricantes de muebles que pueden conseguir muchas cosas diseñando con nosotros y teniendo nuestros servicios. Nosotros les ofrecemos diseño y desarrollo de muebles, uso y distribución de espacios, visualización de diseños en 3D, despiece automático y muchas cosas más. No se olviden de revisar sus proyectos con nosotros y tendrán muchas cosas muchos beneficios para ustedes. También les recuerdo que pueden utilizar nuestro optimizador de corte online para quienes deseen facilitarse y optimizar desde casa. Recuerden entrar a nuestra página web edimca.com.es y podrán realizarlo desde ahí. Está disponible las 24 horas del día, así que en cualquier momento ustedes pueden ingresar a nuestra página web y utilizar el optimizador de corte. Les recuerdo también nuestros canales de comunicación y que tenemos entregas a domicilio. Ustedes pueden comunicarse a nuestro WhatsApp al 099-336-3767, por supuesto al 1-800 Madera, a nuestro chat de la página web en edimca.com.es y también por correo electrónico a info@edimca.com.es. En esta ocasión nos va a acompañar Iván Darío Jurado Ortiz. Él es ingeniero técnico de Pegaucho y tiene una experiencia de 33 años en formulación y desarrollo de adhesivos para los sectores de calzado, madera, construcción y sectores afines. Es conferencista en el sector de la madera para instituciones y universidades nacionales e internacionales con programas de formación en diseño y arquitectura. Él nos va a presentar y nos va a mostrar un tema súper interesante que es los adhesivos en el proceso de la transformación de la madera. Bienvenido, Iván. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas tardes para todos y gracias a INCA por permitirnos este espacio para compartir con todos ustedes
y también a ustedes agradecerles la presencia en este seminario que vamos a tener ahorita para hablarles un poco lo que son los adhesivos en la madera, un elemento tan fundamental dentro de la fabricación de todos los elementos que nosotros tenemos. Perfecto. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Les dejo con Iván. Veamos qué nos tiene preparado para hoy. Y yo regreso más despuesito para continuar con la sección de preguntas. Bueno, entonces empiezo contándoles, Pega 8, pues es una empresa con sede en Colombia y participación a nivel internacional en todos los países de Sudamérica y Centroamérica, y ya una vasta experiencia en este campo de los adhesivos. Lo que vamos a mirar entonces es lo que es el adhesivo, cuál es la función dentro de la madera, qué tipos podemos tener y diferentes procesos que nosotros tenemos. Empecemos por revisar lo que es un adhesivo. Una definición sencilla: es una sustancia que nos permite unir dos materiales que van a estar sometidos a diferentes esfuerzos de cizalla, de corte, todo lo que nosotros le vamos a hacer a los elementos que fabriquemos en la madera. Entonces, es fundamental que para ese tipo de trabajo nosotros le hagamos al producto que tengamos cierta rugosidad, donde se pueda anclar, se pueda fijar el producto como un elemento importante dentro de lo que nosotros vamos a lograr dentro de la adherencia que vamos a buscar. Y es así como, dependiendo del tipo de adherencia que nosotros tengamos, pues vamos a encontrar una fuerza adhesiva o una fuerza cohesiva, que en el caso de nosotros lo que buscamos es que haya una buena afinidad entre los sustratos que vamos a trabajar y el adhesivo o pegamento que nosotros utilicemos, que sea compatible, en este caso, pues los materiales celulósicos, melamínicos, todos los que vamos a encontrar aquí en la madera. Dale ahí. Entonces, los adhesivos, para poder que funcionen, pues les hablaba que tenga cierta porosidad, pero también se dan ciertos fenómenos de tipo químico cuando buscamos la configuración del mismo producto a través de los enlaces, todos sus componentes que tiene, resinas, cauchos, óxidos, todos esos elementos que son los que van a constituir el adhesivo como tal. Y buscamos que también se dé un fenómeno mecánico cuando nosotros estamos esparciendo el producto en la superficie y que buscamos que penetre a través de los poros. Físico también, eléctrico, dadas las polaridades que podemos manejar entre todos estos materiales. Entonces son elementos que se van conjugando y nos permiten entonces lograr la adhesión cuando vamos a fijar el elemento propiamente en el sustrato, o la cohesión, que es cuando vamos a mirar el producto como tal, que sea afín, que se nos mantenga estable durante toda la vida útil que vamos a manejar de los productos. Continuemos, Gaby. ¿Qué características, qué tipos de fallas vamos a encontrar nosotros? Si el pegante nosotros lo tenemos bien aplicado, buscamos que sea normalmente una falla cohesiva, pero como la tenemos en la cuarta imagen, que más bien esté fallando la madera antes que sea como la primera. Mire que se nos está desprendiendo el pegante de la madera. Diferentes causas pueden suceder: le echamos mucho pegante, lo dejamos secar demasiado, o este sustrato no es muy poroso. Entonces eso va a hacer que con el tiempo se nos desprenda con gran facilidad, o como lo tenemos en la segunda, que ya hay una falla parcial. Tenemos ahí falla cohesiva y falla adhesiva. Se nos desprendió el pegante por un lado porque quizá le echamos muy poquito, no fue muy uniforme la aplicación, más cargado, más producto a un lado que otro. Entonces vamos a tener ese tipo de falla. O la que tenemos en la tercera. Miren que ahí básicamente se nos desprendieron los dos sustratos y en ambos quedó pegante. Ahí, porque le echamos, de pronto lo dejamos secar demasiado tiempo, o tiene algún tipo de recubrimiento, le cayó alguna impureza a la superficie, algún aceite, y eso nos va a afectar los adhesivos que nosotros vamos a trabajar.
Y aquí la última es lo que buscamos, que se fije bien en los sustratos y más bien cuando vamos a someterlo a un esfuerzo de, de cizalla o de desgarre, entonces ya se nos reviente más bien la madera antes que presentar el despegue del producto como tal, del pegante. Continuemos. Nosotros, devuélvela por favor, nosotros a los pegantes también para su uso, para sus aplicaciones, le miramos varias características que son importantes al momento de trabajarlas. Una de ellas es la viscosidad. La viscosidad en términos sencillos es simplemente qué tan espeso, qué tan aguado es el producto. Y lo buscamos que tenga como ciertas características de funcionalidad para poder que fluya fácilmente en la superficie, que tenga muy buena brochabilidad. De la misma forma que no nos forme grumos, que se esparza fácilmente y que dependiendo de la porosidad del material, si es muy espeso, entonces para que pueda penetrar fácilmente en los poros y pueda unirse ya con los materiales. Entonces esta parte también es importante y lo vamos a escoger dependiendo del tipo de madera, si es una madera muy densa, si es una madera más bien liviana, entonces buscamos que el pegante sea más o menos espeso a cada una de estas condiciones. Otro aspecto importante viene a ser el contenido de sólidos. Les hablaba ahorita que los pegantes están elaborados con cauchos, óxidos, resinas, eh, solventes, tiene una cantidad de componentes que son los que ayudan enormemente para que se nos dé muy bien el pegue de estos materiales. Y podríamos hablar que es una de las características principales, porque en la medida que mayor contenido de sólidos tengamos y que siempre y cuando sean sólidos activos, porque en algunas circunstancias pues a algunos fabricantes le pueden mencionar algún tipo de rellenos o de cargas al pegante, y eso realmente no está haciendo un efecto muy importante dentro de la herencia. Entonces, que sean sólidos, activos, y aquí, en la medida que tengamos dentro del pegante mayor cantidad de estos compuestos, más adherencia nos va a brindar el producto. De ahí que, digamos, la oferta que nosotros encontremos en el mercado está diferenciado por todo este tipo de especificaciones. Si continuamos con las especificaciones, continuemos Gaby, vamos a encontrar que también hay otro aspecto que nosotros vamos a mirar y es el tiempo abierto, el tiempo que nosotros debemos de esperar para poder aplicar el producto, que depende, digamos, de la fabricación del solvente que vamos a tener, también las resinas con que esté fabricado el producto, qué condiciones ambientales vamos a tener. Mire que ustedes allá tienen un clima diferente lo que es en Quito, otro diferente en Guayaquil, donde van a cambiar las temperaturas, las mismas humedades relativas que tenemos. Entonces eso hace que a pesar de que el pegante sea elaborado con ciertos patrones en sus resinas para que tengan un tiempo abierto que nosotros esperemos para unir los materiales y permitamos la evaporación de los solventes, se pueden ver afectados por estas variables, sobre todo la humedad, si es muy alta, nos puede ampliar el tiempo de secado, o si es un ambiente más bien seco, entonces puede ser todavía más rápido también. Entonces, tener en cuenta esa variable para mirar el tiempo abierto con que nosotros vamos a utilizar. Me están hablando que el sonido es bajo, a ver, yo llego a juntarlo un poquito más, a ver si les llega bien el sonido. Me van haciendo señita a ver cómo me van escuchando. Bueno, la otra parte es también el TAC. Los pegantes pues tienen cierta pegajosidad, cierto tipo de fijación, entonces es cuando nosotros vamos sintiendo cómo pegajoso es el producto. Entonces buscamos un tiempo cuando no sintamos que está muy fuerte, que no se nos viene el pegante en la mano, ni que tampoco no estamos sintiendo nada. Entonces, que tenga algo de pegajosidad, de tactosidad, sería el tiempo. Nosotros o acostumbramos que en el rótulo del producto decimos aplique el producto y déjelo secar tanto tiempo. Es una recomendación, pero no es tampoco una camisa de fuerza,
porque estamos sujetos, como les decía, a las condiciones ambientales del lugar donde va a ser aplicado el producto. Entonces, tener en cuenta esos aspectos al momento de trabajarlo, va a ser unas evaluaciones previas para saber cuánto tiempo tenemos que esperar. Si lo pegamos muy rápido, todavía con solventes acumulados, eso va a hacer que como ellos buscan la forma de salir los solventes, entonces va formando bombas, burbujas, y se desprende fácilmente. O que si lo dejamos secar demasiado, después unimos los materiales y no tenemos ningún tipo de pegue, sobre todo cuando vamos a hacer recubrimientos con melaminas o materiales delgaditos o aún para unir las mismas láminas que nosotros tengamos. Así como buscamos también buen tiempo abierto, buena viscosidad, también buscamos que el producto tenga muy buena brochabilidad, muy buena aplicabilidad, que cuando lo estemos esparciendo en la superficie, el producto se nos vaya por toda el área sin dejar grumos, que sea todo lo más parejo, o sea, porque lo estemos aplicando con brocha, con rodillo, con espátula o con pistola, que ahorita vamos a ver que es otra posibilidad muy buena en la cual vamos a encontrar unas buenas ventajas. Y si unimos todo este tipo de especificaciones, si hacemos bien la selección del producto por viscosidad, por sólidos, esperamos bien el tiempo abierto, finalmente nos vamos a encontrar con que vamos a lograr el objetivo del uso de los pegantes, que nos dé una muy buena fuerza de adhesión. Entonces nosotros, después de todos estos procesos de la aplicación de los tiempos, hacemos la unión de los materiales y nos vamos a encontrar con una fuerza inicial que va a estar dada pues por las características del producto en cuanto a sólidos y todo el manejo que hagamos de cada uno de ellos. Pero sin embargo, esa no es la fuerza con que va a quedar el producto finalmente. Esa fuerza se va incrementando más o menos hasta las 72 horas donde ya se estabiliza y ahí sí podemos verificar realmente cuál es el tipo de unión que nos van a dar los materiales que nosotros estamos utilizando. Entonces nosotros, dentro de cada uno de los lotes, de los productos que sacamos, vamos especificando cada una de estas características para que cada uno pueda tener a la mano o si quiere profundizar más en qué características, cómo está conformado el producto, puedan apreciar muy bien y hacer una buena selección de ser posible. Estas especificaciones solo están dadas en la ficha técnica, que si algunos lo necesitan, no hay problema y se les puede compartir, más no en el rótulo, que la única información de la que hablamos es básicamente el tiempo abierto. Esta sería entonces lo que son las especificaciones y vamos a pasar a mirar lo que son la parte de las aplicaciones, de los procesos que nos vamos a encontrar aquí en la madera. De esta parte también les había comentado lo que era el TAC y el tiempo abierto, que es fundamental también en el manejo del producto. Continuemos, Gaby. Otro aspecto también viene a ser la densidad. Recordemos cuando íbamos por allá en el colegio, la densidad está definida como la masa por unidad de volumen. Esto simplemente nos quiere decir cuánto está pesando, por decir algún galón, una botella o un volumen determinado de los que nosotros estemos utilizando. Entonces, aquí esto lo tenemos simplemente como cuando queramos nosotros estimar el rendimiento, el consumo del producto y eventualmente cuando necesitamos transportarlo o manipularlo, cuánto peso vamos a mover y también para saber qué cantidad vamos a utilizar, por decir algo, por metro cuadrado, o cuando vamos a hacer una cotización para estimar el volumen de producto que nosotros vamos a trabajar. Con ese objetivo es que hablamos de la densidad. No es una variable pues que nos va a decir cómo va a ser la característica del producto. Así como la viscosidad tampoco nos va a hablar que porque sea más espeso va a pegar más, que es de pronto una creencia que nosotros podamos tener, que porque es más espeso puede tener más contenido de sólidos. No, es simplemente una de las características que utilizamos con el fin de poder hacer la selección del producto cuando nosotros queramos utilizarlos. Continuemos, Gaby. Vamos a mirar entonces algunos de los procesos de la madera y vamos a revisar también qué tipos de productos son los que podemos recomendar. Aquí vamos a
a mirar los que estamos ya trabajando con ustedes y eventualmente pues también se crea alguna necesidad, alguna eh, solicitud, pues también podemos acompañarlos. Entonces hablamos de estos procesos que tenemos nosotros, el ensamble en la madera, es cuando vamos a unirlo con mistones o pegar las chapillas, que es la lámina de madera delgadita o los laminados decorativos. Cada uno de estos vamos a mirar algunos para que miremos en qué consiste y qué tipo de pegantes estamos recomendando para cada uno de ellos. Continuamos, Gaby. Bueno, aquí en el ensamble de maderas, pues lo que estamos uniendo normalmente son listones que madera sólida, sea porque recortes que nos van quedando en el proceso o que lo queramos hacer también que tenga unas características jugando con las vetas de la madera. Entonces ya para eso pues hay unos pegantes un poco más específicos que serían colas blancas. De momento no los tenemos, pero más adelante posiblemente los podamos tener con ustedes. Continuamos con los procesos y empezamos en el de chapillas y grecas. Para los que no sepan de este nombre, no sé si será el mismo que ustedes tienen allá en Ecuador o también que vi amigos que nos están acompañando desde Miami y otros lugares. La chapilla es básicamente la lámina de madera cuando tenemos el tronco y empezamos a cortarlo como en una especie de capas muy delgaditas y jugando también con las vetas y con el fin de recubrir lo que son los tableros aglomerados, con el fin de darle un aspecto ya como que si fuera madera sólida o hacerle un recubrimiento con ciertos materiales. Entonces, chapillas se consiguen de diferentes tipos de madera, roble, cedro, todas las especies pues que son tan utilizadas, bueno, se llama triples, pero de pronto el triples también es un poco más grueso, porque aquí estamos hablando de por ahí medio milímetro, en cambio el triples ya estamos hablando cuando son por ahí 3 capas por lo menos, ya cambia un poquito en este sentido, pero más o menos podría ser también un enchapado con un recubrimiento de un material similar. Pero aquí es una capa muy delgadita, casi pues como unir 2, 3 hojitas de papel y ahí nos daría más o menos ese espesor. Y la greca viene a ser también una especie de chapilla, solo que es más delgadita para hacer decoraciones perimetrales o en ciertas aplicaciones que nosotros queramos hacer al elemento que queramos fabricar o recubrir. En este proceso, continuemos, Gaby, es importante la limpieza de la superficie, quitarle todo el tipo de suciedad, polvo, grasa, cualquier tipo de elemento que nos impida lo que viene a ser la adherencia. Es importantísimo la uniformidad en la aplicación del pegante. Como es tan delgadita la chapilla, este elemento, entonces necesitamos que no nos quede ninguna irregularidad, que sea lo más parejo, lo más homogéneo posible. Entonces hacerlo con una espátula un poquito dentada sería más recomendable que hacerlo, por ejemplo, con una brocha. A veces la brocha es muy flexible, entonces nos deja una capa muy regular, pero si le hacemos una brocha con cierta rigidez, de pronto lo podemos lograr, que hay muchos pues que ya tienen buena práctica por eso. Y para ello, por ejemplo, el pegante en spray sería una opción importantísima. También es muy fundamental en este trabajo dejar secar muy bien el producto, como para que no vamos a tener problemas en los secados, que no nos vaya a pegar más en un lado que en otro, que se nos formen las bombas. Fundamental en este proceso. Y como a veces el tamaño de la chapilla para colocar en la superficie es un poquito muy ajustado, entonces para eso nos apoyamos en unos listones que colocamos entre la base y la chapilla que vamos a colocar, de tal forma que lo podamos ajustar fácilmente y lo vamos colocando, lo vamos asentando en la superficie. Y si podemos utilizar para unirlo un asentador de bronce o metálico para que le dé más rigidez y que a su vez vaya reactivando el pegante, le va generando algo de calor,
nos ayuda también a un asentamiento muchísimo mejor. Entonces, ese sería uno de los elementos importantes para trabajar con las chapillas y las grecas, que son elementos, les decía, más pequeños dentro de esa área. Importante que debemos de colocar el pegante en ambas superficies, la misma cantidad y ojalá pues que sean los más ajustados en tiempos para que no se vaya a desfasar uno con otro. Pasemos, Gaby. Los pegantes que no, para este proceso nosotros aquí recomendamos varios tipos de productos. Tenemos los pegantes en versión en spray, lo que sería un 497, un XL ácido para madera, un ultra. La diferencia entre ellos varía en las especificaciones que les mostraba anteriormente. Cambia un poquito los sólidos, cambia la viscosidad, cambia el tiempo abierto. Hay unos que van a tener mayor resistencia a la temperatura y en este caso sería un elemento importante dado que como estos elementos pues van para exportación o van para lugares cálidos, digamos como Guayaquil. Entonces, que esas condiciones ambientales a las cuales va a estar sometido el producto no tenga dificultades y la temperatura o el calor que se genere en ciertos momentos no vayan a reactivar la superficie y no empiece a levantar los materiales. Entonces, por eso la resistencia a la temperatura también es otro componente importante del producto. Y aquí estamos hablando que es en spray porque es un tipo de pegante que nosotros sacamos donde simplemente lo que hacemos es cambiarle la viscosidad. No vamos a variar ni sólidos, ni lo que es la fuerza de adhesión, ni el tiempo abierto, sino que vamos a ajustar para poderlo trabajar. Me estaban preguntando, ¿cuánto sería el tiempo adecuado? Eso depende del tipo de producto. El, cada producto tiene, dependiendo también de la resistencia a la temperatura, si tiene muy alta resistencia a la temperatura, ese tiempo puede estar entre 15 minutos. Pero si la resistencia a la temperatura es baja, ya se nos puede ir más amplio, puede estar entre 30 minutos, una hora para poderlo trabajar sin tanto problema. Aquí es bueno mencionar, no es que se le eche más solvente al pegante, con el fin de que salga con menos viscosidad, no. Lo que nosotros hacemos es variando en la formulación del producto el tipo de caucho. Yo les decía que le estamos cambiando es la viscosidad, más no le estamos variando el contenido de sólidos. Entonces lo único que hacemos es seleccionar el tipo de caucho que nos dé menos viscosidad para permitir que fluya fácilmente por una pistola neumática y similar a la que utilizamos para la aplicación de pinturas. Continuemos, Gaby. Así como los tenemos de forma manual, de forma en spray, también los tenemos para aplicación manual. Les decía que lo podemos hacer con rodillo, con brocha, con espátula. Y ahí manejamos pues unos productos de muy buenas especificaciones, como sería el 497, que se le ha sido madera. Pero también en este momento con ustedes tenemos disponible lo que es un cemento pegaucho o un pegante de león que también manejan características apropiadas para estos procesos en el pegue de chapillas y también lo que son los laminados decorativos. No sé si ustedes allá también lo conocen como fórmica o recubrimiento con melamina, son como nombres parecidos, pero son productos que tenemos disponibles con ustedes, estos dos últimos, el Orinal y el León, para poder hacer estos procesos de pegue con la chapilla. Importante entonces, vuelvo a recalcar, la aplicación, la uniformidad en el producto para que no nos queden irregularidades para los procesos posteriores, porque muchas veces nos toca hacerle lijado, aplicarle un sellante, una laca, para poderle dar un acabado lo más natural posible y que quede similar a como que si fuera una madera sólida. Continuemos, Gaby. Los laminados decorativos, simplemente ya el recubrimiento con el laminado melamínico tipo fórmica, que yo diría que es un nombre algo común en nuestra zona. Entonces, eh, ahí es un poquito más grueso que la chapilla y más rígido. Entonces, para eso, digamos, cuando vamos a hacer una cocina, un mesón,
utilizamos mucho también, aunque ya también muchas de los tableros están llegando ya con recubrimiento. Sin embargo, pues hay unos colores que no los encontramos fácilmente o le queremos colocar algo especial al producto, entonces es donde necesitamos hacer con el laminado decorativo. Entonces, para eso, continuemos, es donde también manejamos este cemento original. Vemos que es un producto que nos da un tiempo abierto relativamente amplio. Amplio, estamos hablando fácilmente 20, 30 minutos, que puede ser suficiente dentro del proceso, sobre todo cuando sean áreas grandes, que no se nos seque rápidamente para poder, cuando vamos a hacer la unión, que esté secado lo más parejo posible. De fácil aplicación, tiene muy buena brochabilidad, de tal forma que no vaya a dejar grumos en la superficie, y también nos va a dar las fuerzas suficientes inicial y final dentro de lo que nosotros queremos hacer la aplicación. Continuemos, Gaby. Tenemos también el león. En estos procesos es un pegante, yo diría, de un costo relativamente favorable. Nos va a permitir un buen rendimiento. Eh, Esto lo podemos trabajar en frío o en calor. Mira que nosotros, cuando hablamos en frío, es simplemente la aplicación que hacemos normalmente. Esperamos el tiempo, 15 a 20 minutos, y ya después unimos los materiales. Pero sin embargo, hay veces que se nos seca totalmente, que lo dejamos mucho rato, que vamos a hacer otra actividad y cuando llegamos ya perdió el TAC. Entonces a esa superficie le podemos aplicar calor con un secador industrial y lo que hacemos es reactivar la resina. En esas condiciones el pegue es una adherencia muy buena y un beneficio también dentro del proceso que vamos a hacer acá. Además de que nos ayuda también para las condiciones que tengamos altas de temperatura, con muy buenas fuerzas iniciales y finales también. Continuamos, Gaby. Otro proceso, no sé, ya pues todavía se sigue utilizando un poco, es de posformado. Para los que no hayan tenido mucho contacto con esto, recordemos que el posformado es simplemente colocar un recubrimiento con una base melamínica, una lámina, la fórmica, y con calor darle la curva, normalmente 90, 180 grados, dependiendo pues del elemento que vamos a fabricar. Entonces aquí, como vamos a necesitar calor para reactivarlo con una resistencia, necesitamos que el pegante nos soporte muy bien esas condiciones. Entonces, ahí es donde vamos a utilizar pegantes con buena resistencia a la temperatura. Continuemos, Gaby. Simplemente aplicamos el pegante dentro de lo que sería el proceso en la zona curva, al menos una capa la dejamos secar y ya después aplicamos la segunda, porque como es una superficie relativamente porosa, para que nos permita muy bien la adherencia. Y luego también en la parte plana, y ya después de que pase cierto tiempo que haya secado completamente, pasamos a la estufa o al lugar donde vamos a reactivar. Ese calor que siempre está por los lados de 170, 180 grados centígrados, logra reactivar el pegante. Pero hay que tener mucho cuidado en este proceso, lo que es la temperatura de ampollamiento. Es cuando lo dejamos calentar mucho y se nos reactiva el recubrimiento melamínico. Entonces se nos forma una bombita y si llegamos hasta ese punto, entonces ya se nos revienta el producto y nos toca volver a empezar la operación. Entonces por eso le medimos el tiempo con un pedazo de esa fórmica, de esa melamina, hasta que se ampolle, y a ese tiempo, que normalmente son 50 segundos, un minuto, le quitamos, le disminuimos 10 segundos y ese es el tiempo que lo dejamos normalmente cuando lo estamos sometiendo a temperatura para poderlo doblar y asentar muy bien. Ya posteriormente lo retiramos y lo cogemos en la base, normalmente una base plana, para asentar y darle muy bien la parte curva de lo que nosotros vamos a utilizar. Continuemos, Gaby. Ya para esto entonces buscamos pegantes que nos den muy buena resistencia a la temperatura. En ese caso tenemos lo que es el 497 Spray, que de los productos que nosotros manejamos es quizá el que tiene muy buenas características. También con el XL adhesivo para madera spray y eventualmente pues los que tenemos disponibles. El cemento original,
lo podemos hacer, y el león pues eventualmente pues podríamos utilizarlo, pero mejores características, mejor desempeño con estos productos que estamos trabajando. Continuemos, Gaby. Los adhesivos en spray, como les he mencionado, entonces simplemente son los pegantes a los que les modificamos la viscosidad para poderlos trabajar. Continuemos, Gaby. Y son productos que nos van a dar una muy buena ventaja porque aquí no tenemos desperdicio del producto. Todo va a la superficie, nos va a quedar más uniforme, sobre todo cuando vamos a recubrir materiales muy delgaditos y brillantes. Aquí queda totalmente parejo. El secado va a ser también más corto porque vamos a lograr en tiempos de 8, 5, 10 minutos para poder pegar sin que nos quede charcos o que no esté en condiciones apropiadas el producto para trabajarlo. No hay tanta exposición porque estos solventes pues no tienen tanto riesgo en el ambiente, y también ganamos tiempo porque podemos hacer más rápido la aplicación, ganamos en el tiempo de trabajo, y algo importante, podemos tener ahorro en el consumo de producto porque podemos hacerlo por ahí con un 20, un 30% de producto menos que si lo hacemos de forma manual. Entonces mire que las ventajas son por todos los lados, y es bueno en la medida que tengamos la posibilidad hacer este trabajo con estos productos. Se requiere un compresor siquiera de 2, 3 caballos de potencia y una pistola similar a la que utilizamos para la pintura. Eso sí, que tenga una boquilla para con una abertura por ahí entre 1,8 2. Normalmente en pintura utilizamos 1,4, 1,5. Aquí un poquito más gruesito para poder que salga más fácil el producto, pero es un equipo que también comercialmente se consigue sin ningún problema y lo vamos ajustando de acuerdo a las condiciones. Continuemos, Gaby. Lo utilizamos en todo tipo de procesos. Aquí estamos hablando si necesitamos enchapar, si necesitamos hacer muebles, en tapicería, colchones. Básicamente, todos los procesos que tenemos en la madera es donde lo podemos utilizar. Continuemos. Ya veíamos que entonces manejamos lo que es el 497, el adhesivo para madera spray, el ultra spray. Versión del cemento Pegacho y el León, de momento pues no lo tendríamos, pero miraríamos a ver en caso tal de que estén interesados algunos, cómo les hacemos llegar las muestras y cómo les vamos acompañando para las pruebas con este tipo de procesos. Continuemos. Eh, Vamos a mirar también el enchapado de cantos. Ya los pegantes, los pegantes estos para recubrimientos de los cantos ya de forma manual se puede hacer con cementos de contacto, estos que vimos anteriormente, pero muchas veces también las empresas cuentan con equipos para hacer la aplicación y es muchísimo más rápido. Usted enchapa y va pasando por la máquina y esto en cuestión de segundos prácticamente está enchapando toda una pieza. Entonces, para eso, contarles que nosotros también estamos comercializando lo que son adhesivos para este tipo de producto y los llamamos hot melt. Vamos, Gaby. Son para unir los cantos que vienen en PVC, melamina, todo ese tipo de que encontramos en el mercado, aún con chapilla o la misma fórmica también se utiliza para colocar normalmente sobre el aglomerado o a veces también sobre la madera sólida. Pasemos, Gaby. ¿Qué son? Son compuestos termofusibles que necesitamos calentarlos por los lados de 120, 130 grados centígrados para que fundan totalmente, y ya el mismo equipo cuenta con rodillos que lo van transportando y lo van aplicando en el canto del material. Inmediatamente también lo va aplicando en la cíntica esta y lo va presionando, lo va asentando. También que tenga un secado rápido de 3, 4 segundos para que nos permita muy bien la manipulación que nosotros necesitamos hacer, de tal forma que endurezcan rápidamente y que cuando la pieza ya esté saliendo al final de la máquina ya tenga la adherencia suficiente y simplemente sea
recortarle los sobrantes o pulir lo que necesitamos para ya tener listo el material. Y jugar también con los colores que nosotros necesitemos dependiendo de lo que estamos trabajando. Continuemos, Gaby. Entonces, vamos a encontrar aquí que hay equipos manuales, automáticos. Los automáticos se caracterizan porque la temperatura de trabajo va a estar entre 160 y 200 grados. Y para ello nosotros disponemos de uno que tiene un color crema y hay otro que es de color transparente. Dependiendo de la parte estética, del acabado que nosotros le queramos dar, es donde hacemos la selección y ajustamos la temperatura para poderlo trabajar. Aquí es mayor temperatura porque es que el canto, primero se aplica el pegante al aglomerado, a la base de madera, y luego ya el canto va llegando y se va colocando sobre esa superficie. Y para eso están estos productos que también tienen una alta temperatura de trabajar. Y continuemos, Gaby. Y ya tenemos el de las manuales, donde ya la temperatura es menor. Está entre 120 y 160 grados. Pero la diferencia es que aquí el pegante se aplica es en el canto. Y si eso le llega muy caliente, entonces lo va a dañar, lo va a descomponer, lo va a doblar. Entonces, por eso es la diferencia entre la máquina manual y la automática. Y para cada una de ellos, dependiendo pues de la disponibilidad del usuario, es donde contamos con estos tipos de producto. Y sea de forma beige, color crema, o también transparente, para un mejor acabado y un mayor rendimiento también. Continuemos, Gaby. Viene otro proceso, que es el de termolaminado. No sé si lo tienen de pronto allá presente, pero también es frecuente encontrarlo en algunas localidades, donde simplemente lo que hacemos es sobre una superficie de MDF, que es un material mucho más pulido, le colocamos un recubrimiento melamínico. Es una película o una película de PVC muy delgadita. Delgadita, aquí estamos hablando de mucho más, por ahí una quinta parte del milímetro si acaso, un papel prácticamente. Y es con el fin de que esa superficie tome, sea porque le estemos haciendo algún roteado, algún trabajo a esa superficie, para que al momento de trabajar, continuemos, Gaby, al momento de hacer el proceso, tome la forma de la superficie que nosotros estamos trabajando. Mire que si lo hacemos perimetral o cualquier tipo de grabado o de ruteado que le hagamos a esa superficie, aquí por medio de un vacío y un calor que lo tiene el equipo, logramos ese recubrimiento. Continuemos. Para este tipo de proceso ya no son los elementos de contacto que veíamos anteriormente. Aquí ya estamos utilizando, es un pegante tipo poliuretano, base de agua para este tipo de procesos. Se aplica, se espera que seque totalmente y ya logramos por el calor la reactivación y el pegue de los materiales. Continuemos, Gaby. Esto es fácil de trabajar, se mezcla con una especie de un aditivo para que le ayude a darle también buena resistencia a la temperatura y que presente, ya después de trabajado, resistencia a las condiciones ambientales, sobre todo que a veces son cocinas que se colocan junto a una estufa o un lugar donde va a recibir el sol, que eso no lo vaya a afectar y tampoco vaya a desprenderse porque haya mucha humedad dentro de la superficie. Ese sería a grandes rasgos lo que es el proceso de termolaminado. Vamos, Gaby. Ya simplemente para eso hacemos lo que es el ruteado, dependiendo de lo que nosotros queramos darle a la superficie. Limpiar muy bien. Es fundamental porque cualquier partícula que nos quede en la superficie después se va a marcar en el acabado que nosotros vamos a tener. Y adicional el vulcanizante, el reticulante, con el fin de mejorarle las propiedades de adhesión y resistencia a la temperatura y humedad. Aplicar bien el pegante se debe hacer, aquí sí es fundamental, con un equipo neumático, una pistola, y dejarlo secar totalmente. Se aplica de color blanco hasta que quede transparente. Luego calentarlo a una temperatura de 120, 130 grados, y eso lo que hace es calentar la superficie y luego por el vacío, como está caliente, lo estira y adquiere la forma en la superficie donde está. Continuemos.
Esa sería otra pieza. Ya vienen los procesos de tapicería, donde simplemente hacer los pegues, armar el bastidor con la madera y luego recubrir con espumas o con telas, sea en sillas, muebles, todos esos elementos para el hogar o para ciertos lugares, teatros y demás, o también en la industria automotriz. Continuemos. Entonces ahí básicamente pues los mismos tipos de pegantes que hemos venido hablando y aquí recomendamos mucho lo que es el pegante en spray porque aquí el ahorro va a ser muchísimo más grande, podemos hablar del 50%, de tal forma que como necesitamos pegues más que una telas, materiales algo delicados, para que no pase a través del material y que si lo vamos a colocar sobre una tela, una espuma, no se absorba y no se consuma demasiado. Entonces, con esto logramos muy buena uniformidad y muy buen pegue de los materiales. Aquí el cemento, el original y el león son básicos, tienen un uso bastante apropiado en este proceso. Continuemos. Ahí lo tenemos, los que estamos recomendando, sea en spray o sea de forma manual para que lo tengan pues muy presente cuando ustedes lo requieran. Continuemos, Gaby. También para el forrado de muebles, cuando vamos a pegar la espuma, la tela, les decía que son fundamentales, sobre todo cuando hay que dominar un poquito, que lo vamos a doblar y lo vamos a someter a un esfuerzo inicial relativamente alto. Con este lo logramos sin ningún inconveniente. Continuemos. Yo pienso que con esto, para que demos espacio con el tiempo que no nos alcance por si hay algún tipo de preguntas, que vi que algunos lo habían hecho, para que vamos resolviendo esto y a menos tener algunos conceptos dentro de lo que es el proceso y ya en la medida que vamos necesitando, pues a través de Inca nos podemos contactar y con mucho gusto los acompañamos nosotros sin ningún problema, sin ningún compromiso. Perfecto, Iván, muchas gracias por la explicación tan precisa que nos acabas de dar de todos estos productos súper interesantes y súper importantes también para el proceso de la industria de la madera. Tenemos algunas preguntas de algunos de nuestros participantes. Respondiste unita durante la presentación, muchas gracias por eso, pero vamos a contestar ahora las que tenemos por aquí. Telmo nos pregunta que qué solvente poner en el cemento de contacto cuando está espeso. Bueno, cuando tenemos el pegante espeso, hay varias opciones. El uno, digamos, echarle un poquito de pegante, más de pegante nuevo, que está relativamente con baja viscosidad y eso nos puede ayudar a rebajarlo. O si tenemos también opción de conseguir otro pegante con menos viscosidad, también lo podríamos hacer. Sin embargo, si solamente es que ya se espesó demasiado y queremos disminuirle un poquito la viscosidad, hay una serie de solventes que son los que hidrocarburos, cuando hablamos de hidrocarburos hablamos de derivados del petróleo y que sean aromáticos. Aromáticos vamos entonces a estar hablando de lo que viene a ser el tolueno o también lo conocemos como el toluol. Eventualmente algunos podrían pensar que el silol también es otro solvente que es más o menos familiar del tolueno, pero no lo recomiendo porque tiene residuos grasosos y eso nos estaría afectando posteriormente el pegue. Entonces, ideal el tolueno. ¿Qué cantidad? Esa sí no me atrevo a decirla porque yo no sé en qué condiciones, qué tan espeso está el producto y hasta dónde lo queremos llegar. Toca irle adicionando lentamente a llegar al punto que nosotros queramos. Entonces aquí es importante que no le vamos a afectar las propiedades al producto, no utilizar thinner. ¿Por qué no recomiendo thinner? Normalmente que un thinner, o me imagino que así lo conocen ustedes también allá, o los que son los que utilizamos para limpieza y cositas por el estilo, no lo recomiendo porque normalmente un thinner es una mezcla de dos o más solventes, no siempre son los mismos. Entonces, como hay unos que pueden disolver el pegante, hay otros que lo que hacen es formar bolitas, grumos, entonces no hace la misma función y yo desconozco la formulación de esos tinners. Cada fabricante de thinner hace su propia formulación. Si hubiera una fórmula estándar en la fabricación de ese thinner, se podría recomendar, pero no lo recomiendo por esa situación. Entonces, ideal este solvente
para ese trabajo. Nosotros fabricamos también algún tipo de adelgazadores, que es una mezcla de los solventes con lo que fabricamos los pegantes, y aquí también lo comercializamos para que la gente lo tenga disponible, no solamente para adelgazar el producto, sino también eventualmente para alguna limpieza de superficies. Perfecto. Mario Fabián nos pregunta si se puede utilizar estos pegantes que hemos tratado hoy con vinil. Yo entiendo que cuando me está hablando de vinil, me está hablando de una cola blanca, que es polivinil acetato. Tiene, o me está hablando más del material. Si es del Mm, material, si es no del nos ma- aclara la pregunta, pero eso es lo que nos dice. entendería que hablamos de vinil sería el material, sí. Del material, sí. Entonces, sí, entonces con ese también lo podemos trabajar. La ventaja es que las características que tiene las resinas, la misma composición de solvente nos ayuda a que se fije sobre ese material. Sí lo podemos utilizar. Perfecto. Simón Reyes nos pregunta, dice que necesita pegar un vidrio sobre melamina. ¿Cuál sería el pegante recomendado? Aquí habría cierto inconveniente, sobre todo porque el vidrio normalmente es de muy poca porosidad, lo mismo que la melamina. Sin embargo, si podemos, y además el color, estéticamente, pues mire que nos da cierta tonalidad amarilla en el acabado. Y si eso estéticamente pues va a ser transparente, nos puede afectar un poquito. Sin embargo, hay ciertos casos que han querido trabajarlo y nos ha funcionado trabajando eso, pero eso sí, como esa melamina también es muy lisa, hacerle cierto rayadito para que ayude a fijar también el pegante ahí y esperar bien los tiempos para el pegue de los materiales. Perfecto. Tenemos una pregunta de José Bonilla y nos dice, el XL y el León, ¿cuál es más recomendado? ¿Cuál es mejor? En especificaciones tiene uno o dos punticos más el cemento del original, que son los que estábamos hablando allá, con relación al león. Entonces, si vamos a mirar por especificaciones, contenido de sólido es un poquitico más espeso, también lo podríamos utilizar, pero son pegantes de características buenas para esos procesos que estamos viendo aquí. Ya si queremos mirar, pues ya habrían un desempeño extra o algo así, ya buscaríamos pegantes con mejores especificaciones en cuanto a sólidos y un poquito también de fuerza de adhesión, dependiendo de la formulación que tengamos con el producto. Ok, tenemos una consulta de Jorge Silva que nos dice, los pegantes deben tener ciertas particularidades en su uso respecto al clima muy caluroso, frío y constante humedad, como por ejemplo en el oriente. ¿Existe alguna diferencia o todos los pegantes funcionan en todos los climas? Los pegantes que nosotros formulamos los hacemos para ser utilizados en todos los climas. Pero como les mencionaba, por ejemplo, cuando hablamos del tiempo abierto, ese puede ser variable dependiendo de las condiciones ambientales. Si vamos a tener un ambiente muy húmedo y frío, se nos puede retrasar un poquito. Y si lo vamos a tener cálido y seco, como pienso que más o menos es Guayaquil, se puede acelerar. Entonces, a pesar de que nosotros en el rótulo estemos hablando y en la ficha técnica de un tiempo abierto específico para los productos, no está exento de que varíe levemente hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la localidad donde lo vamos a trabajar. Nosotros aquí tenemos también lugares donde hay mucha humedad. Cuando esa humedad es bastante alta o también cuando está lloviendo, hay que tener la precaución porque también ese vapor de agua que va saliendo se va depositando en la superficie. Entonces también buscamos que los pegantes tengan solventes que no reciban tan fácil eso o que si lo reciban lo puedan rechazar rápidamente de tal forma que pueda secar fácilmente aún en condiciones altas de humedad. Pero los pegantes básicamente son formulados para todo tipo de clima. Nosotros despachamos climas cálidos, climas fríos, no hacemos distinción de los productos para las zonas. Perfecto. Salomón Pazmiño nos dice,
Si se pega MDF para tallar, ¿el pegante no da problemas en la forma del tallado? A ver, cuando habla el tallado, más o menos a qué se refiere, porque yo Mm, tengo, por ejemplo, el ruteado, que lo hacemos, le damos la forma, o a qué se referirá con esa parte del tallado, porque una cosa es pegar, digamos, dos láminas de MDF o hacerle cualquier recubrimiento. ¿A qué se refiere cuando habla eh, del tallado? bueno, esperemos a que nuestro participante nos aclare la duda y continuemos con otras dudas. Nos dice Jimmy Rivas, ¿cuánto de presión necesita el compresor y qué solvente para la limpieza del equipo? Bueno, importante, amigo. Resulta que la presión de trabajo puede estar por los lados de 60, 70 libras. Entonces, normalmente el usuario va a decir, yo no tengo problema, mi compresor me da muy bien esa presión, el equipo me da hasta 150 libras. Pero yo les hablaba que es importante que el compresor tenga mínimo 2 caballos de potencia, ojalá de 3. ¿Por qué? Porque entonces cuando nosotros estamos trabajando el compresor necesitamos que también, en la misma forma que estamos gastando el aire, utilizándolo para la aplicación, el mismo equipo se encargue de ir suministrando ese aire, de tal forma que la presión sea constante. Entonces necesitamos que la generación de pies cúbicos por minuto sea la más pareja y que nos vaya reponiendo todo lo que tenemos, para que siempre la presión se mantenga en eso que yo les hablo, 60, 70 libras. Entonces es fundamental el tipo de motor que tengamos. Por eso muchas veces los equipos que tenemos nosotros para pintura, que normalmente son de un caballo, si acaso de potencia, no nos aguanta bien. Arranca muy bien, pero en cuestión de un minuto se nos cae y ya la aplicación no es muy regular. Entonces es fundamental que nos esté generando todo ese caudal de aire que necesitamos para hacer el trabajo permanente. Perfecto. Tenemos algunas preguntas, pero veo que nos estamos ya pasando un poquito del tiempo. Vamos a responder unas dos preguntitas más y continuemos ya con la sección de promociones que tenemos preparadas para ustedes. Nos dice José Pita, eh, ¿la melamina se la puede limpiar con diluyente y qué se puede usar para pegar dos maderas de melamina? Bueno, y aprovecho también para ahorita la pregunta de con qué limpiar la pistola. Depende de cómo nosotros vamos a limpiar la pistola. Si la vamos a limpiar sin desbaratarla, la podemos utilizar echándole el solvente que les decía ahora, el tolueno, para limpiar, para adelgazar el producto. Se lo echamos al tanque y con eso vamos removiendo el pegante que queda internamente. Pero si vamos a desbaratar, a desarmar totalmente la pistola para limpiarla internamente, para poder remover esos residuos de pegante, entonces necesitamos un solvente que llamemos que forme grumos con el pegante. Entonces, en este caso utilizaríamos, no sé si ustedes allá conocen el Barsol o un producto afín o un solvente tipo alifático. Aquí eventualmente el thinner, como ya se tiene una formulación, digamos, de ese tipo, podríamos utilizarlo. Pero ya para limpiarnos internamente cuando desarmamos el equipo. De la misma forma, cuando vamos a limpiar la superficie, ese solvente que utilizamos para limpiar internamente, en este caso como les hablaba del Barsol, ese lo podemos utilizar para limpiar las superficies, porque este lo que hace es remover el pegante, no disolverlo de tal forma que se esparza en la superficie y vuelva a quedar pegajoso, no, que lo forme grumos y ahí sí lo podemos remover con gran facilidad. Perfecto. Y ahora sí, ya para finalizar con nuestra sección de preguntas, tenemos una inquietud de Elsa Morales. Nos dice, ¿cuánto dura después de abierto el producto sin cambiar su composición química? Nosotros dentro de cada producto hablamos de una vida útil, normalmente en los cementos de contacto es de un año, siempre y cuando usted lo destape y vuelva a cerrar muy bien para que no se evapore ni vaya a afectarlo en sus características, o sea, porque lo deje también cerrado sin que esté tampoco muy expuesto, sobre todo cuando los recipientes son transparentes, que esté recibiendo la luz solar. Eso le va cambiando de color y a veces como se oscurece un poquito, le vamos cogiendo desconfianza y no lo utilizamos.
Entonces, para evitar esas circunstancias, guardarlo en lugares protegidos de la luz solar y ojalá pues de calores excesivos o condiciones ambientales extremas. Entonces, normalmente lo recomendamos un año de vida útil del producto, que está, esa sí, también está especificada en el rótulo de cada uno de los productos. Inclusive aparece el lote, la fecha de fabricación, para que usted le puedan hacer seguimiento a cada uno de esos productos. Perfecto, muchas gracias Iván por acompañarnos y por enseñarnos más respecto a este interesante tema. Muchas gracias también a todos los que hicieron sus preguntas. Nos encantaría contestar a todas sus inquietudes, pero recuerden que el tiempo es corto también. Si tienen alguna inquietud, pueden y necesitan también alguna, necesitan asesoría un poquito más personalizada, no se olviden contactarse con nuestros canales de comunicación. Una vez más, gracias Iván y ya pasamos para la sección de promociones. Muchas gracias a todos por la atención y quedamos atentos a cualquier inquietud para acompañarlos en sus procesos. Cuídense mucho. Saludos desde Colombia.